Hola, buenos días. Este es un video explicativo de la clase 7 sobre muestra y técnicas de muestreo. En primer lugar, vamos a distinguir qué es la población, qué es la muestra y qué es la unidad de análisis. La población es el conjunto finito o infinito de elementos sobre los que vamos a realizar observaciones, sobre los que vamos a realizar la investigación. ¿Sí? También se lo llama universo. Es básicamente todas las personas que nos interesan a los efectos de la investigación que queremos llevar a cabo. Supongamos que yo trabajo sobre rendimiento académico en población universitaria, por lo tanto mi población son los estudiantes universitarios. La muestra es un subconjunto finito de esa población. Es el número de elementos que forman parte de la muestra se denomina tamaño muestral, o sea, el tamaño muestral es la cantidad de personas que yo tengo incluida en esa muestra. Si fuera el caso que la población fueran estudiantes universitarios, una muestra podrían ser 200 estudiantes universitarios o los 315 que participaron en tal o cual estudio. Por otra parte, las unidades de análisis es un concepto un poquito más difícil de entender, pero básicamente es cada uno de los elementos particulares que nos interesa estudiar. ¿Sí? Normalmente son personas, sobre todo en psicología, pero también pueden ser ratas o pueden ser autos o pueden ser, por ejemplo, planes de estudio. Hay una persona que trabaja en la Universidad Nacional de Mar del Plata haciendo análisis sobre el peso, por ejemplo, del psicoanálisis en la formación de grado de los estudiantes de psicología de las universidades nacionales, y su unidad de análisis son planes de estudio, por ejemplo, no personas. ¿Entiende? Las unidades de análisis son todos esos elementos particulares que nos interesa estudiar. Vamos con ejemplos, ¿sí? De nuevo, si la población son estudiantes universitarios, la muestra podrían ser 352 estudiantes de la Universidad Atlántida Argentina. Si la población fueran los autos de Argentina, y a mí me interesa saber el color de los autos de la Argentina, hago una muestra de 1253 autos que estaban en ese día que yo salía a hacer el muestreo en el centro de Mar del Plata, ¿sí? Si mi población fueran niños de escolaridad primaria, yo, por ejemplo, podría seleccionar una muestra de 87 niños de cuarto grado de 2 escuelas primarias de la ciudad de Mar del Plata. ¿Sí? Recuerden, es el subconjunto, un subconjunto de la población. Ahora bien, mientras que la muestra refiere al subconjunto de la población con la cual voy a realizar mi investigación, y eso es muestra, el muestreo son los procedimientos a través de los cuales vamos a seleccionar esa muestra. ¿Sí? Son todos los pasos que llevamos a cabo para poder seleccionar esa muestra. Para luego poder hacer generalizaciones sobre la población con el mínimo grado de error posible. ¿Cuándo muestrear? Esto es importante. No siempre es necesario hacer los muestreos. La utilidad del muestreo surge cuando la población a estudiar es demasiado numerosa en términos de costos de energía y dinero. Es decir, cuando yo tengo interés sobre toda la población universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata, yo no puedo ir a analizar a todas esas personas, por lo tanto selecciono una muestra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los costos que tendría ir a buscar a todas esas personas son altísimos, en términos de tiempo, en términos de dinero, ¿sí? Y en términos de energía. Entonces, se trata entonces de seleccionar a un subconjunto para minimizar esos costos, al mismo tiempo que buscamos, obviamente, el mínimo sesgo posible en la selección de esa muestra. Aclaro, la población o la muestra no siempre consiste de personas, lo vuelvo a decir, pueden ser animales, pueden ser objetos, pueden ser ratas, pueden ser planes de estudio, ¿sí? Bien, no siempre son necesarias muestras, dijimos. Entonces, pongamos ejemplos. Si yo tengo un estudio sobre el color de los autos de los ciudadanos de Mar del Plata, mi población son los autos de los ciudadanos de Mar del Plata, y es necesario tomar una muestra, sí, porque hay muchos autos. Si yo tuviera un estudio sobre la altura de los alumnos de la clase de metodología de Mar de Ajó, mi población son los alumnos de la clase de metodología de Mar de Ajó. ¿Cuántos somos? 30. Por lo tanto, no es necesario tomar una muestra. Puedo evaluar a todas las personas. Lo mismo si hiciera un análisis de la edad de los miembros de una familia. La población serían los miembros de la familia y por lo tanto no sería necesario tomar ninguna muestra.
Bien, ¿qué son los criterios de selección? ¿Sí? Los criterios de selección son todas aquellas características que poseen las unidades de análisis para ser consideradas como parte de la población en estudio. Los criterios pueden ser de exclusión o de inclusión. Por ejemplo, hay muchos estudios que plantean un criterio de exclusión, como por ejemplo estar bajo tratamiento psicológico o estar bajo algún tipo de medicación o estar en condiciones físicas aptas para algún estudio médico. ¿Sí? Esos son criterios de exclusión de estudios. Y por otro lado, uno puede tener criterios de inclusión, y en algunos casos son estar bajo tratamiento psicológico, por ejemplo, o estar o tener alguna psicopatología en particular. Otro criterio de inclusión podría ser que las personas sean estudiantes regulares de la universidad y no estudiantes pasivos. Vamos a ver ahora el muestreo, las técnicas de muestreo en investigación cuantitativa. Primero que quede claro que el interés de la investigación cuantitativa en el uso de muestras es generalizar los resultados de la muestra a la población. Por lo tanto, la muestra no es una finalidad en sí misma, es decir, las preguntas nunca son sobre la muestra, sino que son sobre la población. Consecuentemente, las respuestas a las preguntas de investigación tampoco son acerca de la muestra, sino acerca de la población. Por lo tanto, deberíamos eliminar en los estudios todas aquellas alusiones a la muestra que aparecen en los títulos, en los objetivos y en las conclusiones. Es decir, cuando ustedes quieren evaluar el impacto emocional del aislamiento por la pandemia de COVID en adolescentes, su interés no está en adolescentes de 234 adolescentes de Mar de Ajó. Su interés está en la población adolescente en general. Por lo tanto, la muestra, que es solo un medio para responder a la pregunta de investigación, debería eliminarse de los títulos, de los objetivos o de las conclusiones. En investigación cuantitativa tratamos de que las muestras sean representativas, ¿sí? Se habla de muestras representativas porque lo que se intenta es de que representen a toda la población, es decir, que quienes están en la distribución de los participantes de la muestra sea similar a las características que posee la población. En este sentido, las muestras deben ser representativas para poder generalizar los resultados, es decir, si mi muestra son personas muy extremas, digamos, de la población, no va a ser representativo de lo que ocurre en la población. Supónganse que yo quisiera estudiar estudiantes universitarios, quisiera analizar algún efecto en estudiantes universitarios, y me quedara solo con estudiantes de psicología. Los estudiantes de psicología tenemos ciertas particularidades en la forma en la que contestamos a las preguntas, en la forma en la que evaluamos nuestros propios sentimientos. Por lo tanto, si yo hiciera una selección de participantes solo de psicología, tendría una muestra sesgada. La selección aleatoria, sí, es decir, al azar, proporciona muestras representativas solo con números grandes, es decir, que mientras tenemos una mayor cantidad de números, de personas, podemos asegurar que las muestras sean más representativas. Mientras más personas, más representativas. Siempre y cuando la selección se haga al azar. Varias técnicas de selección no aleatorias, y hay distintas técnicas de selección de los sujetos que son no aleatorias o no por azar, intentan alcanzar representatividad, ¿sí? O sea, a pesar de que no se hagan por medio del azar, intentan ser representativas. O al menos intentan lograrlo a partir de muestras pequeñas que sean útiles, ¿sí? No solo tienen que ser numerosas. Las muestras de conveniencia pueden estar sesgadas, esto que decía recién. A mí me conviene trabajar con estudiantes de psicología, en el sentido de que es más sencillo para mí acceder a esa población que a la población de, no sé, la facultad de ingeniería. Sin embargo, pueden tener un sesgo. Por ejemplo, esto que decía de que los estudiantes de psicología tienen una tendencia a estar más en contacto, por ejemplo, con sus emociones. ¿Qué sería esto del sesgo en el muestreo? ¿Sí? El sesgo en el muestreo ocurre cuando tenemos en la muestra una tendencia a sobre representar a una categoría en particular, como por el caso de lo que decía recién, los estudiantes de psicología por sobre los de otras carreras. ¿Sí? Tenemos un sesgo porque sobre representamos los estudiantes de psicología por encima de otros.
Vamos con un ejemplo. Si quiero hacer un muestreo sobre calidad de las viviendas de Mar del Plata y salgo a hacer un muestreo por el centro de la ciudad, estaré sesgando mi muestra porque habré sobre representado a la gente con mayor capital socioeconómico. ¿Por qué? Porque son los que viven principalmente en el centro de la ciudad. Segundo ejemplo, si yo quiero indagar sobre el impacto emocional del aislamiento por la pandemia de COVID-19 y difundo mi encuesta solamente a través de las redes sociales, por ejemplo por WhatsApp, para que se viralice, solo van a acceder a la muestra y a mi encuesta y a la muestra quienes poseen acceso a tecnología y a internet y tengan uso del celular y tengan internet como para contestar la encuesta. Ahora bien, dentro de la investigación cuantitativa, que son las características que veníamos hablando recién, hay dos grandes tipos de muestreo. Esto ya lo vieron en estadística. El muestreo probabilístico, ¿sí?, es aquel en el que todos los elementos que componen la población tienen la misma probabilidad mayor que cero de formar parte de la muestra. Y esa probabilidad se conoce de antemano. Yo lo lamento, pero esto es así, no hay muchas vueltas que darle. ¿Sí? En términos de que si yo les pregunto en un examen qué poner, es esto. El muestreo probabilístico, todos tienen la misma probabilidad. Y esa probabilidad es mayor que cero, ¿sí? O sea, todos tenemos las mismas probabilidades de ser parte de la muestra. No es que porque conozco al investigador o porque soy de psicología me es más fácil ser parte o tengo más probabilidades de ser parte. No, todos tienen las mismas probabilidades. Esa probabilidad es mayor que cero y se conoce de antemano porque depende de la cantidad de personas que se necesiten en la muestra y de la cantidad de personas que formen parte de la población. Ahora vamos a ir viendo un poquito en función de los subtipos. Las muestras probabilísticas permiten generalizar los resultados de la muestra a la población y estimar parámetros a partir de esas muestras. El principal método de selección de los participantes es al azar, ¿sí?, aleatorio. Hay subtipos que todos implican su cuota de azar. Los subtipos son azar simple, azar sistemático, estratificado proporcional, no proporcional y por conglomerados. Ahora vamos a ver cada uno. Dentro del muestreo no probabilístico, lo que ocurre es que no todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser parte de la muestra, ¿sí? No se cumple el requisito de representatividad y los resultados no pueden generalizarse de forma probabilística más allá de los casos observados. Es decir, yo no puedo asumir que los resultados obtenidos en la muestra son generalizables a la población. Tampoco puedo estimar parámetros poblacionales. ¿Sí? El principal método para la selección de los participantes es la conveniencia, es decir, aquellos que son más cercanos de alguna manera o el acceso que uno pueda tener a la población. Subtipos de tipo casual o de forma accidental, intencional y por cuotas. Ahora vamos a verlos también. Entonces, muestreo cuantitativo de tipo probabilístico. Vamos a ver a continuación cada uno de los subtipos del muestreo probabilístico para los estudios cuantitativos. El muestreo aleatorio simple, el primero, es la técnica de muestreo en la que todos los elementos que forman el universo tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Sería algo así como hacer un sorteo justo entre los individuos del universo. Asignamos a cada persona un número, ¿sí?, correlativo, al primero un 1, al segundo un 2, al tercero un 3. ¿Sí? Tenemos que contar con un listado de las personas de la población, les asignamos un número a cada uno. Introducimos todos los números en una urna, en un bolillero y empezamos a extraer al azar los números. ¿Sí? En la práctica estos métodos no se hacen manuales, yo no lo hago con bolilleros, sino que se hacen por medio de computadoras. ¿Sí? Hay una página en internet, hay muchas páginas en internet que tiran números aleatorios, uno le dice, decime los números, 20 números del 1 al 100 y tiran números aleatorios. Entonces, ¿cómo se hace? Se listan los números, se calcula el tamaño muestral necesario, y recuerden que n con mayúscula es el número de la población y n con minúscula es el número de la muestra. Se hace un listado de los números aleatorios por azar, esto que me puede hacer la computadora o se puede hacer a mano, y se extraen las unidades muestrales que salieron por azar para constituir la muestra. Por ejemplo, entonces tenemos, esta sería nuestra población, vamos a hacer un muestreo aleatorio simple de esta población, seleccionamos de manera azarosa totalmente o aleatoria a estos sujetos.
Acá tienen un ejemplo de una página que permite crear números aleatorios, números por azar. Yo le digo que entre el número 1 y el número 500 necesito generar 30 números. Esta primera pantalla, el primer recuadro. Y la segunda es la salida, es decir, los números aleatorios que me genera es la página de internet. Además, las muestras se calculan en función de un tamaño, ¿sí? Yo ya tengo predeterminado, en función de la cantidad de personas que conforman la población y el nivel de confianza que yo quiero tener al generalizar mis resultados, un tamaño de muestra, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera un tamaño de población de 500 personas y quisiera tener un nivel de confianza del 95, es decir, un 5% de margen de error en la generalización de los resultados, la calculadora me dice a mí que yo necesito 218 personas en mi muestra. ¿Para qué? Para que la muestra sea probabilística y yo pueda generalizar los resultados de la muestra a la población. Estas calculadoras son de libre distribución por internet. Bien, el segundo tipo de muestreo probabilístico en investigación cuantitativa es el muestreo sistemático, que consiste en elegir a los individuos de la muestra según intervalos sistemáticos de un listado, ¿sí? Es decir, intervalos iguales, sistemáticos, es decir, iguales, a partir de un primer caso elegido según el método de números al azar. Vamos a ver cómo es esto. Por ejemplo, supongamos que tenemos un n es cantidad de casos en la población, de 1.600 personas y queremos una muestra de 80 elementos, ¿sí? O sea, de 1.600 personas queremos seleccionar 80. Lo que hacemos es dividir el número de la población por el número de la muestra. 1.600 dividido 80 nos da 20. Y obtenemos ese 20, ¿qué quiere decir? Que nosotros necesitamos uno de cada 20 elementos, una de cada 20 personas, ¿sí? El primero de esos elementos, entre 1 y 20, se selecciona al azar. Vamos a ver cómo sería. Acá tenemos el muestreo sistemático. Necesitamos seleccionar un arranque entre 1 y 7, que era nuestro intervalo, ¿sí? Seleccionamos a una persona de manera puramente azarosa, completamente por azar, como era el método inicial, el muestreo simple. Resulta seleccionada la sexta persona y a partir de esa persona inicial seleccionamos en un intervalo de 7 personas. De ahí en adelante, constituyendo nuestra muestra, seleccionando a una persona de cada 7. Así hasta cumplir las 560 personas de la población y hasta cubrir los 80 elementos que quería que conformaran mi muestra. Vamos ahora al tercer y cuarto tipo de muestreo, que son el muestreo estratificado proporcional y no proporcional. En principio se habla de muestreo estratificado cuando la población puede ser dividida en alguna categoría, en algún grupo, en función de una variable clave. Por ejemplo, podemos estratificar a la muestra en función del género, en función del nivel socioeconómico, en función del grupo de edad, ¿sí? Podemos agruparlos de alguna manera y establecer categorías dentro de la población. Una vez dividida la población en función de estos estratos que van a ser estas categorías, podemos proceder a un muestreo o proporcional o no proporcional. En el caso del muestreo estratificado proporcional, la cantidad de casos en cada estrato de la muestra es proporcional a la cantidad de casos en cada estrato en la población. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Primero dividimos a la población en función de los estratos de estos grupos de variable en función de esta variable clave, como por ejemplo el género. Supongamos que tenemos una población de 100 estudiantes universitarios, de los cuales 70 son mujeres, 30 son hombres. Lo que hacemos es calcular el tamaño de la muestra total que es necesario, supongamos 20 estudiantes de estos 100, y después calculamos la proporción de hombres y mujeres que serían necesarios sobre esos 20 para respetar esta proporción en la población, 30% hombres, 70% mujeres. En este caso, si hiciéramos la cuenta en términos de porcentaje o de proporciones, veríamos que necesitamos 6 hombres
y 14 mujeres. Y así quedaría constituida una muestra de 20 estudiantes, de los cuales 6, es decir, el 30%, son hombres, tanto en la muestra como en la población. Y 14 son mujeres, es decir, el 70%, de manera exactamente igual o proporcional en la muestra y en la población. Ahora bien, al interior de cada estrato, una vez que sabemos cuántas personas necesitamos de cada estrato, al interior de cada estrato se seleccionan las personas por medio de azar simple, ¿sí? Vamos con el ejemplo. Supongamos que tenemos a la población dividida por 4 niveles socioeconómicos, de los cuales 2 estratos tienen 50 personas cada uno y 2 estratos tienen 100 personas cada uno. Lo que haríamos, en este caso, sería seleccionar en el estrato 1 y en el estrato 3 a 3 personas, suponiendo que tenemos esta cantidad de sujetos que habíamos dicho, y en el estrato 2 y en el 4 6 personas. Y eso representaría la misma proporción en la muestra que en la población. Vamos con el muestreo estratificado no proporcional, ¿sí? En el muestreo estratificado no proporcional, la cantidad de casos en cada estrato de la muestra es igual. Es decir, independientemente de cómo se distribuyen en la población esta variable clave, nosotros en todos los estratos tenemos la misma cantidad de personas. Lo que hacemos primero es dividir a la población en función de los estratos, estos grupos, ¿sí? Supongamos que tenemos una población de 100 estudiantes universitarios, nuevamente 70 mujeres y 30 hombres. Calculamos el tamaño de la muestra que es necesario, supongamos nuevamente 20 estudiantes, pero en este caso dividimos la cantidad de elementos necesarios por el número de estratos que hay, es decir, necesito 20 y tengo 2 estratos, por lo tanto necesito 10 de cada estrato, necesito 10 mujeres y 10 hombres. Y queda así constituida una muestra de 20 estudiantes, de los cuales el 50% son hombres y el 50% son mujeres. ¿Sí? 2 estratos, 50-50. Si tuviera 3 estratos, el porcentaje que necesitaría de cada uno en la muestra sería 33,33 periódico. Si tuviera 4 personas, o 4 grupos o 4 estratos, sería 25% en cada estrato, ¿sí? Los estudiantes, recuerden nuevamente, al interior de los estratos se seleccionarían por azar simple. Como sería por medio del ejemplo, acá tenemos la población, dividida en función de, por ejemplo, nivel socioeconómico, 4 estratos. Selecciono por medio del azar al interior del estrato, pero la misma cantidad de elementos para cada estrato. Vamos con el quinto tipo de muestreo probabilístico, que sería el muestreo por conglomerados. El muestreo por conglomerados se utiliza cuando la población de interés abarca amplias regiones en términos geográficos, ¿sí? O cuando los costos económicos o de gestión de abarcar a toda la población son muy elevados. Les doy 2 ejemplos. Uno es si yo, por ejemplo, tuviera que indagar escuelas primarias de la ciudad de Mar del Plata. Generar los permisos para poder acceder a todas las escuelas de Mar del Plata sería un problemón. Entonces, ¿qué hago? Selecciono por conglomerados a los sujetos. Entonces selecciono algunas escuelas al azar y gestiono esos permisos para algunas de las escuelas y no todas. ¿Bien? Eso sería, por ejemplo, una situación en donde no necesariamente habría una amplia región geográfica que abarcar, pero sí tendría un costo económico muy importante, no económico, sino en términos de tiempo y de recursos humanos, muy importante abarcar a toda la población posible. ¿Por qué? Vamos a ver el otro ejemplo. Supongamos que quisiéramos indagar nivel de comprensión lectora en niños de 5º grado de Argentina. Si yo hiciera un muestreo aleatorio por azar, ¿sí? Completamente al azar, la técnica inicial, la 1, lo más probable es que salgan seleccionados niños de las 23 provincias de Argentina. ¿Sí? Eso conllevaría muchos costes de traslado y viáticos para los investigadores, porque tendríamos que ir a todas las provincias. En ese caso, la otra opción es que se considera las provincias como conglomerados y hacemos una selección al azar de algunos de esos conglomerados, como algunas de esas escuelas, como dije antes. Luego, al interior del conglomerado, los sujetos sí se seleccionan por medio de azar simple o por estratos o de manera sistemática, ¿sí?
En estos casos, de que primero hacemos la selección del conglomerado y después hacemos la selección al interior del conglomerado, es decir, que no usamos a todas las personas del conglomerado, sino que usamos a algunas que seleccionamos en un segundo momento, este tipo de muestreo se llama bietápico, justamente porque son dos etapas. Primero se seleccionan los conglomerados por azar, y en un segundo momento se selecciona al interior de los conglomerados nuevamente al azar. Eso me evita a mí muchos costos. ¿Cómo sería el ejemplo? Supongamos que esta es la población dividida por distintos conglomerados, por ejemplo provincias. Se seleccionan de esos conglomerados algunos de ellos, en este caso 3, y al interior del conglomerado hago una nueva selección de algunas personas, que puede ser, por ejemplo, por muestreo aleatorio simple. Vamos a ver ahora el muestreo cuantitativo de tipo no probabilístico, es decir, que les quede claro esto. En el muestreo cuantitativo no siempre se utilizan muestras probabilísticas. No es que en el cuantitativo es probabilístico y en el cualitativo es no probabilístico. No, no es así. En el cualitativo no hay probabilístico, es verdad. Pero en el cuantitativo también pueden hacerse muestreos no probabilísticos. De hecho, lo más común es que se hagan muestreos de tipo no probabilístico. Vamos a ver a continuación cada uno de los subtipos de muestreo no probabilístico. Bien, recordemos. En estos muestreos no todos los participantes tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra. Además, los resultados no son generalizables a la población. Aunque estos estudios sirven para analizar el funcionamiento general de variables y probar hipótesis, son estudios que tienen muchísima validez y muchísima importancia para el avance de la ciencia. No es que no sirvan para nada porque sean no probabilísticas las muestras. Lo que pasa es que tienen limitaciones, ¿sí? No se pueden hacer, por ejemplo, estimaciones poblacionales y no se pueden hacer generalizaciones de manera tan sencilla. ¿Cuáles son sus subtipos? Los subtipos, o los que vamos a mencionar ahora, son el muestreo casual o por conveniencia, el muestreo intencional y el muestreo por cuotas. En el muestreo casual o por conveniencia se seleccionan a los sujetos de forma casual, es decir, se seleccionan aquellos que estaban disponibles. ¿Sí? Cuando hablamos de conveniencia, esto es importante, no quiere decir que al investigador le convenga elegir a tales o cuales personas y así confirma su hipótesis. No es que a mí me conviene y entonces voy a elegir a estos porque me conviene a mí para probar lo que yo quiero ir a comprobar. Por conveniencia quiere decir que los sujetos que se seleccionan son aquellos que estaban más disponibles para el investigador, o sea, aquellos a los cuales tenemos acceso. Ejemplo, si yo quiero trabajar con población de estudiantes universitarios, a mí me es mucho más conveniente por costos y por organización trabajar con estudiantes de psicología, trabajar con los alumnos que yo tengo en las materias que yo doy y no con estudiantes de ciencias económicas, porque me es mucho más difícil acceder a esas personas. Porque para mí es mucho más fácil decirle a los estudiantes míos propios, si pueden, completen esta encuesta, que ir a una carrera donde no me conocen, con un docente, interrumpir su clase y pedirle si puedo pasar una encuesta. El segundo es el muestreo intencional. ¿Sí? En este caso se seleccionan los casos en función de un criterio de algún experto en el tema. Por ejemplo, selecciono casos típicos de niños con TDA y que no tengan otra comorbilidad. O selecciono casos típicos de mujeres con síndrome de Turner. ¿Sí? Son súper específicos. O en función de las características de la investigación. Por ejemplo, informantes clave, personas que son claves para poder hacer algún estudio en particular de alguna variable que es mi objeto de interés. El tercer tipo es el muestreo por cuotas. ¿Sí? Esta es la versión no probabilística del muestreo estratificado, ¿sí? Que era el probabilístico. Se establece una variable clave, por ejemplo el género, y se fija una cuota o cantidad de individuos por grupo. Lo que pasa es que al interior de la cuota no se seleccionan los sujetos por azar, como si pasaba con el probabilístico. Los sujetos se seleccionan de forma no aleatoria hasta cumplir o completar esa cuota.
Vamos a ver ahora el muestreo de investigación cualitativa, que tiene características muy diferentes. Para empezar, y lo más importante es que en investigación cualitativa no es intención del investigador generalizar los resultados, y no se interesa generalizar nada. Por eso, no se busca que la muestra sea representativa de una población. El interés está en aquellos sujetos a los que evaluamos, y no en aquellas poblaciones a las que podamos generalizarlo. Por eso, más que generalizar, se busca profundizar en el conocimiento de algún grupo particular, de alguna institución particular o de algunos individuos en particular. En el muestreo cualitativo la cantidad de casos no es importante. En el cuantitativo sí, mientras más casos por lo general siempre tiende a ser mejor, o mejor dicho, mientras más representativa sea la muestra siempre es mejor y mientras más amplia es suele ser más representativa. Pero en el muestreo cualitativo la cantidad de casos no es importante. Es preferible que sea un muestreo en profundidad y un análisis en profundidad de las variables que generar muchos casos nuevos. Además, un volumen de datos muy grande, como por ejemplo tener 100 entrevistas en profundidad, sería prácticamente inmanejable, porque las entrevistas en profundidad requieren mucho trabajo de análisis y no puede el investigador en términos operativos manejarse con tal volumen de información. Además vamos a ver otro criterio para la selección de la cantidad de casos, que ahora lo menciono en unas diapositivas más adelante. Como vimos en la clase anterior, la cantidad de participantes no puede determinarse de antemano, sino que va modificándose a medida que se inicia el estudio. ¿Sí? ¿Se acuerdan del modelo flexible, el diseño flexible de la investigación? Uno puede decir cuántos cree que va a trabajar, con cuántas personas cree que va a trabajar, pero eso va modificándose a medida que se inicia el estudio. Además puede haber estudios de caso único, por su carácter revelador, o por su carácter de extremos, o por su unicidad, o también estudios de casos múltiples, que son los más comunes. Los estudios de casos múltiples exigen variedad y heterogeneidad en las personas que se incluyen en la muestra, es decir, que las personas sean diferentes entre sí, que haya diferencias, que yo pueda encontrar cosas nuevas a medida que voy entrevistando a nuevas personas. En el muestreo cualitativo, acá está el criterio que mencionaba antes, la selección de los nuevos casos se suele realizar en base al análisis de los datos que se va efectuando de manera simultánea con la recolección de la información. Es decir, a medida que recolecto los casos, los datos, voy haciendo el análisis de esos datos. Y eso me permite saber si tengo que seguir entrevistando gente o no, por ejemplo. Por lo general, la inclusión de nuevos casos continúa en la medida en que sigan apareciendo aportes y perspectivas nuevas y valiosas que enriquecen o generan nuevas categorías a analizar. Este criterio para dejar de incluir casos se llama saturación teórica. Ocurre cuando la inclusión de nuevos participantes a mi muestra no aporta datos teóricos a la investigación, o sea, ya no me dicen nada novedoso. Una vez que yo entrevisté a cierta cantidad de personas, no surge nada nuevo, no me dicen nada que no me hayan dicho personas antes y por lo tanto se considera que hay una saturación teórica. No hay nada novedoso y por lo tanto es el momento de dejar de entrevistar. Bien, vamos a presentar algunos subtipos de muestreo de tipo cualitativo. Estos son algunos. ¿Sí? Distintos autores plantean distintas clasificaciones. Estos son algunos. Está el muestreo de participantes voluntarios, en donde la muestra es autoseleccionada, es decir, las personas se proponen a sí mismas para formar parte del estudio. Después está la muestra de expertos, en donde se evalúa la opinión de personas que son expertas sobre un tema. Por ejemplo, si a mí me interesara explorar las percepciones de los psicólogos sociales sobre la educación, bueno, iría a personas expertas en psicología social y les preguntaría sobre sus percepciones acerca de la educación. Después están las muestras que son por redes o en cadena, en donde lo que hacemos es identificar a algunos participantes iniciales y estos sugieren a nuevos participantes que pueden aportar información valiosa. Algo similar es el muestreo por bola de nieve, en donde yo selecciono a 3 personas, esos me ponen en contacto con 3 personas más, esos con otras 3, y así voy generando una red de personas cada vez más amplia para formar parte de la investigación. Después tenemos el muestreo de casos extremos, que se utiliza cuando interesa estudiar casos que se alejen de la normalidad, casos muy específicos y puntuales que son muy distintos de lo que se considera normal en términos estadísticos por lo menos.
Está el muestreo luego por conveniencia, que es lo más común, y esto también se llama muestreo por conveniencia en investigación cuantitativa. Lo que se hace es seleccionar a los sujetos en función del acceso que tiene el investigador a ellos, lo que mencionaba antes con cuantitativa. Y el muestreo teórico, este es un muestreo muy particular dentro de la investigación cualitativa que se basa en los diseños de teoría fundamentada, que vimos en la clase anterior, los diseños de investigación cualitativa, y se utilizan cuando el investigador necesita entender un concepto o teoría y puede muestrear casos que le ayuden a esa comprensión. Los sujetos a ser incluidos son elegidos por poseer algún saber específico o alguna cualidad que resulta de interés para el estudio particular que estoy desarrollando. Requiere conocimiento previo de la institución, organización o la comunidad o el grupo con el que voy a trabajar. Bien, eso es todo. Cualquier pregunta que tengan la pueden plantear en el